los hombres, paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en las alturas. Muchas gracias y muy buenos días para todos. Esta misa se está transmitiendo en la parroquia Nuestra Señora de la Salet de barrio Jofre Norte, simultáneamente por todas las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y por todas sus plataformas digitales. En este tercer domingo de Cuaresma y en el ciclo litúrgico que estamos transitando, el A, comienza el camino catecumenal que respondería a la pregunta ¿cómo se llega a ser cristiano? Y a partir del encuentro de la samaritana con Jesús, podríamos contestar que llegamos a ser cristianos respondiendo a la llamada de Dios como Padre querido que nos ama, que nos acompaña de cerca a lo largo de nuestra vida, recibiendo el agua viva del bautismo que representa y contiene el don del Espíritu Santo. Para ser cristianos y encontrarnos con Dios, nos hace falta tener corazones sencillos, seguir los pasos de Jesús, dejarnos conducir como Él, aprender a escucharlo, particularmente en la oración, en el silencio de nuestro interior, aprender a escucharlo en el hermano, en el otro que piensa distinto de mí, que no tiene la misma jerarquía de valores o el mismo sentir y vivir. Como Arquidiócesis de Córdoba, queremos ser cristianos que caminamos diariamente en búsqueda de la verdad, de la voluntad de Dios, todos juntos. Por ello hemos emprendido un camino sinodal, un camino de gracia, un camino de diálogo, discernimiento, celebración, un camino de invocación al Espíritu Santo para que podamos captar lo que nos quiere decir a través del encuentro con el pueblo, a través de todas las realidades actuales. Es un desafío muy grande y profundo, pero estamos convencidos de que entre todos continuaremos construyendo la iglesia que el Padre Dios quiere y su pueblo necesita. En esta Cuaresma le pedimos a San José que interceda ante el Señor para que nos dé la gracia de tener un corazón abierto, capaz de ser verdaderos cristianos en cada acontecimiento social que nos toca vivir, siendo portadores del mensaje de amor del Señor en pos de los más pobres, débiles y necesitados, y así el Evangelio impregne cada cultura y él mismo se haga cultura. Con el corazón colmado de la misericordia de Dios, cargado de rostros y circunstancias, iniciemos esta celebración eucarística recibiendo, cantando al obispo auxiliar de nuestra arquidiócesis, Monseñor Pedro Torres. Nuevos que
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial, y que su gracia salvadora permanezca con cada uno de ustedes. Disponiendo el corazón para el encuentro con el Señor, que nos habla en su palabra y se nos manifiesta al partir el pan, pidamos perdón. Dios ha impreso su amor y misericordia en nuestro interior. Por eso, pidámosle perdón por todo lo que hacemos y no responde a tanta gracia. Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Le pedimos al Señor que su misericordia repare nuestra vida de pecado en vida de gracia. Dios de misericordia y origen de todo bien, que en el ayuno, la oración y la limosna nos muestras el remedio del pecado, mira con agrado el reconocimiento de nuestra pequeñez, para que seamos aliviados por tu misericordia, quienes nos humillamos interiormente, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura del libro del Éxodo nos muestra al pueblo de Israel dudando de la presencia del Señor en medio de ellos, y a Dios mostrando sus gracias a través de Moisés. Lectura del libro del Éxodo. Toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin y siguió avanzando por etapas conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidín, el pueblo no tenía agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron: «Danos agua para que podamos beber». Moisés le respondió: «¿Por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor?». El pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés diciendo: «¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado?». Moisés pidió auxilio al Señor diciendo: «¿Cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas?». El Señor respondió a Moisés: «Pasa delante del pueblo, acompañado de algunos ancianos de Israel.
y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti, allí sobre la roca, en Horeb. Tú golpearás la roca, y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, y de Meribá, que significa querella, a causa de la acusación de los israelitas y porque ellos provocaron al Señor diciendo: ¿el Señor está realmente entre nosotros o no? Palabra de Dios. Respondemos al Salmo diciendo: cuando escuchen la voz del Señor, no endurezcan el corazón. Vengan, cantemos con júbilo al Señor, aclamemos la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él, dándole gracias, y aclamemos con música al Señor. Cuando escuchen la voz. Entren, inclinémonos para adorarlo, doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón como en Meribá, como en el día de Masá, en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque había visto mis obras. En la segunda lectura, Pablo le escribe a los romanos para afianzarlos en la fe y en la esperanza, en este Señor que se entregó por nosotros, por nuestra salvación, a pesar de nuestra condición de pecadores. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, justificados por la fe, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos alcanzado mediante la fe la gracia en la que estamos afianzados y por Él nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la esperanza no quedará defraudado porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía éramos débiles, Cristo, en el tiempo señalado, murió por los pecadores. Difícilmente se encuentre alguien que dé su vida por un hombre justo. Tal vez alguno sea capaz de morir por un bienhechor, pero la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Palabra de Dios. El Evangelio de Juan nos relata el encuentro de Jesús con una mujer samaritana, demostrándole así el amor infinito y universal que tiene Dios por la humanidad entera. Callemos, hermanos, y vuelva el silencio que ya hemos perdido, perdón de escuchar, y en este tumulto de nuestras palabras somos incapaces de escuchar a Dios. Callemos, hermanos, y que hable el Señor. El Señor esté con ustedes.
Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo? Tú que eres judío, ¿me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales?». Jesús le respondió: «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en manantial que brotará hasta la vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame de esa agua, para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla». Jesús le respondió: «Ve, llama a tu marido y vuelve aquí». La mujer respondió: «No tengo marido». Jesús continuó: «Tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar». Jesús le respondió: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo». Jesús le respondió: «Soy yo, el que habla contigo». En ese momento llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos al verlo hablar con esa mujer. Sin embargo, ninguno le preguntó: «¿Qué quieres de ella?», o «¿Por qué hablas con ella?». La mujer, dejando allí su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: «Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que hice. ¿No será el Mesías?». Salieron entonces de la ciudad y fueron a su encuentro. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús diciendo: «Come, maestro». Pero él les dijo: «Yo tengo para comer un alimento que ustedes no conocen». Los discípulos se preguntaban entre sí: ¿alguien le habrá traído de comer? Jesús les respondió: «Mi comida es hacer la voluntad de aquel que me envió y llevar a cabo su obra».
Ustedes dicen que aún falta 4 meses para la cosecha. Pero yo les digo, levanten los ojos y miren los campos, ya están madurando para la siega. Ya el segador recibe su salario y recoge el grano para la vida eterna. Así, el que siembra y el que cosecha comparten una misma alegría, porque en esto se cumple el proverbio: uno siembra y otro cosecha. Yo los envié a cosechar a donde ustedes no han trabajado. Otros han trabajado y ustedes recogen el fruto de sus esfuerzos. Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en él por la palabra de la mujer que atestiguaba: me ha dicho todo lo que hice. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos. Y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra, y decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Escuchemos con un corazón humilde la explicación de la palabra de Dios que nos regala nuestro obispo auxiliar. ¿Cómo? Tú que eres judío, ¿me pides de beber a mí, que soy samaritana? Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú misma le hubieras pedido y él te habría dado agua viva. Queridos hermanos, dichosos nosotros, felices, suertudos, que podemos escuchar en esta mañana la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz. Dichosos nosotros que en este tercer domingo de Cuaresma, encaminándonos a la Pascua, tiempo de gracia, de renovación bautismal, de morir y resucitar con Cristo, podemos entrar y rumiar, como diría Brochero, esta escena tan profunda en el marco del tema del agua, una necesidad básica. La primera lectura nos cuenta que el pueblo que camina en el desierto se ve torturado por la sed y reclama mal, y reclama incluso dudando de que Dios los acompañe, porque la pregunta era esa: ¿está Dios con nosotros o no? Y la respuesta que Dios da es a través de Moisés y su bastón, como la había dado en Egipto, donde en que cada oportunidad se producía un signo cósmico, una plaga, llamamos nosotros. La vara con que abrió el agua del Mar Rojo hace surgir agua de una piedra. Pero más importante que esto es que Dios le dice a Moisés: yo estaré contigo. Más importante que esto, que es que aún desde una necesidad básica que nos tortura, hay que revisar nuestro modo de reclamar. El pueblo reclama rebelándose, dudando, agrediendo. Incluso, dice el texto, Moisés corría el riesgo de ser apedreado, repudiado, matado. Nosotros hoy escuchamos esta palabra al comenzar un año donde se palpa en nuestra sociedad muchos reclamos de necesidades reales, necesidades básicas.
¿cómo las vivimos? ¿Cómo reclamamos? ¿En un marco de paz? ¿En un marco de respeto? ¿En un marco de diálogo? ¿O en un marco de desconfianza? ¿En un marco de agresión? ¿En un marco de desprecio del otro? ¿De crear divisiones? En el camino de la Cuaresma la palabra entra a nuestra realidad y a nuestra verdad, porque la palabra entra en la historia. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ya caminamos en la Cuaresma la experiencia de un Jesús que es tentado como nosotros, de un Jesús que siembra esperanza y muestra su verdad a los discípulos, pero de un Jesús que hoy nos conoce y nos invita a conocerlo. Esta escena de la samaritana es impresionante. Ella se asombra de que Jesús le hable como un judío hablarme a mí, a una samaritana. Y para colmo no era cualquier samaritana. Algunos que han reflexionado este texto se preguntan, ¿por qué iba al pozo a mediodía, a la hora de más calor? A un pozo que no estaba dentro de la ciudad, sino en las afueras. De hecho, Jesús se había quedado en las afueras y los discípulos habían ido a buscar alimento. Lo más lógico era buscar el agua en el pozo más cercano. Lo más lógico era buscar agua a la hora más fresquita, el comienzo de la mañana. Esta es una mujer que, además de ser extranjera, de no hablarse con los judíos, era una mujer que parece que no quería ver a nadie. Al mediodía no hay nadie. No quería juntarse con nadie. Es una mujer llena de heridas. Es una mujer que había sido repudiada 5 veces. A veces pensamos en esto de haber tenido 5 maridos como una mala vida. Y sin embargo, la historia puede ser otra. En el Antiguo Testamento, solo el hombre tenía la posibilidad de repudiar a la mujer. Esta es una mujer que ha tenido 5 maridos y el que tiene ahora no es su marido. Vale decir, es una mujer que fue repudiada 5 veces. Intentó buscar el amor, la esponsalidad, la familia, y fue repudiada 5 veces. Entre paréntesis, tal vez tenía muy mal carácter, sería muy chinchuda, vaya a saber. Tendría también ella su responsabilidad. Y ahora el que tenía no era marido. Jesús la conoce y ella se asombra, es un profeta. Y desde ese conocimiento de Jesús ella va preguntándose, ¿quién es este? ¿De dónde sacas agua viva? ¿Será un profeta? ¿Será el Mesías? ¿Será el que ha de venir? ¿El Cristo, el ungido? Pero tiene una experiencia de encuentro que es sanante. La sana del desprecio se encuentra con alguien que no la desprecia. Esta mujer fue capaz de perseverar en la búsqueda de la familia, del amor, a pesar de ser repudiada 5 veces. Ahora ya estaba entregada, ya no buscaba eso. El que tiene no es su marido. Sin embargo, Jesús le habla. Jesús le pide. Esto es algo fascinante. Muchas veces nosotros venimos a pedirle al Señor. Y qué notable. Acá es el Señor el que toma la iniciativa y le pide a ella. Y nos pide a nosotros. Tengo sed. Como lo dijo en la cruz. Lo vamos a leer el Viernes Santo. El Señor tiene sed. Y desde nuestras necesidades más vitales, como el agua, nos invita a descubrir, bueno, ¿qué es realmente? La samaritana se puso en camino porque necesitaba agua, pero necesitaba mucho más. Necesitaba volver a creer como el pueblo de Israel. Necesitaba saberse amada, comprendida, respetada, valorada. Necesitaba ser escuchada. Jesús la escucha.
Acá hay algo maravilloso. Es un proceso de escucha, de descubrimiento de la propia verdad en un marco de amor, sin reproches, sin herir, sino sanando. La verdad nos hace libres, la verdad nos sana cuando se vive en el marco del amor. Si yo creo sentimientos de culpa, de reproche, ahondo la herida. Si conocieras el don de Dios, Jesús le promete darle agua viva a una mujer que anhela encontrar un manantial para no buscar más agua. Pero Jesús está hablando de otra agua viva, esa que propone hoy San Pablo. Todavía hay alguno que da la vida por un amigo. Dios nos amó, Dios nos ama, aun cuando somos pecadores. Es impresionante esta escena. Si dialogamos con Jesús, si nos encontramos con Jesús, vamos a vivir la experiencia de esta mujer, vamos a correr al reencuentro de los hermanos. La parroquia de la Salet tiene un carisma, el carisma de la reconciliación, pero tiene que transformarse en un carisma de anuncio, en un carisma de comunión, en un carisma de tender puentes, ir al encuentro del hermano y decir: he encontrado a alguien que me conoce, Jesús nos conoce. ¿Lo conocemos nosotros? ¿Conocemos cuánto nos ama? ¿Nos alegramos de su amor? Fíjense la pregunta que suscita en la mujer el encuentro con Jesús: ¿y dónde hay que adorar? El tema no es dónde, es cómo. Ni acá ni en Jerusalén, aunque Jerusalén es el pueblo de la promesa, se lo dice Jesús. Hay que adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué estamos necesitando como pueblo? Sí, agua, pan, pero también recuperar la cultura del trabajo, de la responsabilidad, del respeto. Recuperar la capacidad de aprender a reclamar sin herir los derechos de otros, sin crear fisuras más hondas. Hace falta una creatividad de volver a creer que somos capaces, con Dios, de vivir como hermanos, de transformarnos de habitantes en ciudadanos, de trabajar por un futuro distinto, entrando en procesos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos paciencia, compromiso, comprensión, escucha, diálogo. El Papa Francisco el año pasado le entregaba a las familias una carta que hay que leer, hay que rezar, hay que acoger, Amoris Laetitia, una carta sobre el amor en la familia. Necesitamos aprender a amar, y en esa carta el Papa dice: el diálogo necesita tiempo. Bellísimas las partes tan prácticas que el Papa propone. El diálogo necesita espacio, vaciándose de prejuicios, de preconceptos, de soluciones preconcebidas. El diálogo necesita apreciar al otro. El diálogo necesita dar importancia al otro. El diálogo necesita tener algo que decir. El Papa desarrolla estos temas hablando de la familia, pero el pueblo y el mundo está llamado a ser familia. Y cuando se produce el diálogo, el encuentro, se recupera la alegría y aprendemos a adorar. ¿Y qué es adorar? Saber que Dios es Dios y nosotros no. Que hay una sed en el hombre que solo Dios puede saciar. Mi corazón está inquieto y solo descansa cuando reposa en ti, decía San Agustín. Hay que saber que adorar es confesar que a veces nos casamos con las cosas, con los proyectos, con el trabajo, con la mascota, con nuestro propio yo. Adorar es salir de sí y reconocer que Dios tiene un proyecto de amor, y que ese proyecto solo va a transformarnos si ablandamos el corazón.
Ojalá hoy escuchemos la voz del Señor. No endurezcamos el corazón como en Meribá, como en ese día, ese lugar de la querella, del reclamo, del rechazo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos un nuevo Pentecostés. Nuestro arzobispo nos decía el domingo pasado, la patria necesita algo inédito. Necesitamos un Pentecostés. De hecho, cuando Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, el don del Padre y del Hijo es el Espíritu Santo. La palabra don es el mejor nombre del Espíritu. Y el Espíritu es como el viento, sopla cuando quiere, pero hay que pedirlo. Y la Iglesia nunca salió del cenáculo, decía San Juan Pablo, y de la mano de María sigue diciendo el Espíritu, ven. Pidamos el Espíritu para aprender a escuchar. Pidamos el Espíritu para aprender a dialogar, para aprender a discernir lo que el Espíritu quiera decirle a la Iglesia de Córdoba, que quiere encontrar modos para el primer anuncio. Pidamos el Espíritu para que haya reencuentro, reconciliación en nuestra patria, para que encontremos modos dignos de afrontar los conflictos que siempre estarán, pero que requieren procesos, que requieren verdad, que requieren la ternura del encuentro con Jesús que sana. Pidamos que el Espíritu sane nuestras heridas. Y si alguna vez nos hemos sentido repudiados, despreciados, no valorados, descubramos que Jesús nos mira y nos ama y nos dice a cada uno, si conocieras el don de Dios, yo te daré un agua que salta hasta la vida eterna. Que el asombro de la samaritana y el asombro del pueblo después se haga nuestro. Jesús viene a nuestro encuentro porque quiere sanarnos y confesarnos desde su fragilidad, no desde su omnipotencia, porque Él también tenía sed, que tiene sed de nuestro amor. ¿Conocemos a Jesús? ¿Nos dejamos conocer por Él? El Dios de nuestros padres, el Dios uno y trino, nos invita a confiar en su misericordia. Profesemos entonces nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso. Creo en el Espíritu Cristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, nuestros sepultado, descendió a los cielos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Con la certeza de que Dios está y nos ama, presentemos nuestra súplica común. A cada intención respondemos, Señor, ten piedad de tu pueblo. Señor, ten piedad de tu pueblo. Señor Jesús, tú que pasaste por el mundo haciendo el bien, haz que también nosotros seamos solícitos del bien de todos los hombres. Oremos. Señor, ten piedad de tu pueblo. Por las necesidades de toda la Iglesia y por las intenciones del Papa, de todos los pastores, sacerdotes, diáconos, y por el aumento de vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales. Oremos. Señor, ten piedad de tu pueblo. Tú, Señor, que eres médico del cuerpo y del alma, sana las dolencias de quienes sufren. Te pedimos especialmente por nuestros hermanos que son víctimas de la inseguridad,
del maltrato, de discriminación, de abandono. Oremos. Para que en la promoción de los derechos humanos incorporemos las responsabilidades que cada uno de ellos acarrea. Oremos. Señor, ten piedad de tu pueblo. Pidamos para los argentinos saber transitar caminos de una sincera reconciliación, basada en el diálogo, fruto de una sincera y atenta escucha a las razones de los demás. Oremos. Señor, ten piedad de tu pueblo. Por todos nosotros, que a ejemplo de la samaritana, vayamos siempre a buscar el agua viva que es Cristo, y así podamos transmitirlo a todos nuestros hermanos. Oremos. Señor, ten piedad de tu pueblo. Para que podamos vivir cotidianamente en cada una de nuestras acciones el espíritu sinodal que nos propone nuestra Iglesia de Córdoba. Oremos. Señor, ten piedad de tu pueblo. Acuérdate de esta comunidad de la parroquia de La Salet, para que sigan encontrándose con el Señor y continuamente puedan ayudar a todos los que de una u otra manera se acercan a ella. Oremos. Señor, ten piedad de tu pueblo y regálale el don del Espíritu, que como agua viva renueve y ablande nuestros corazones para que aprendamos a amar. Te lo pedimos, Padre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que estas ofrendas, Señor, de pan y vino, que llevamos hasta tu altar, nos ayuden a vivir como tú viviste, escuchando la palabra del Padre, entregado a su voluntad y al bien de toda la humanidad, especialmente los más pobres y necesitados. Te ofrecemos, Señor, nuestro esfuerzo por vivir y servir a tu reino. La alegría de sembrar la tierra y esperar los frutos, el cansancio de los que trabajan silenciosamente, los que buscan la paz, los que solos están, cuando hacen oír su voz. Te ofrecemos, Señor, nuestro esfuerzo por vivir y servir a tu reino de amor. La grandeza de los que mejoran la vida del hombre, la impotencia de los que padecen tantas injusticias, los que cargan su cruz en perdón y en amor, los que entregan su corazón. Te ofrecemos, Señor, nuestro esfuerzo por vivir y servir a tu reino de amor. Oremos para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, por este sacrificio concédenos que así como te pedimos que perdones nuestros pecados, perdonemos también nosotros las faltas de nuestros hermanos, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él mismo, cuando pedía a la samaritana que le diera de beber, ya había infundido en ella el don de la fe, y quiso tener sed de la fe de esa mujer para encender en ella el fuego de su amor divino. Por eso te damos gracias y proclamamos tu grandeza cantando con los ángeles. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos, mi hermano Ricardo, conmigo indigno servidor tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los apóstoles, San José Gabriel y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Movidos por el don del Padre, el Espíritu, digamos como Jesús nos enseñó: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Hermanos y hermanas, compartamos un saludo de paz. La paz del Señor. Sea con vos, la paz sea con vos, la paz sea con vos, hasta que nos volvamos a encontrar, la paz sea con vos. Este es el Cordero. Es el momento de la paz en esta Eucaristía. El Señor nos está esperando junto al pozo de nuestra vida, de nuestras circunstancias, para darnos la paz. Acerquémonos a Él a través de la escucha de su palabra, a través del encuentro con el hermano, con el corazón dispuesto a recibirlo y a aceptar la paz. Paz impregnada de misericordia, de bondad, de ternura, y así nosotros la multipliquemos a todos los que nos rodean. Este es Jesús, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Vayamos a recibir el cuerpo del Señor resucitado, con la confianza que nos dan sus palabras. El que bebe del agua que nos dará, nunca más tendrá sed. Una tarde de milagros en que Pedro conoció tu mirada, tu sonrisa, dos palabras bastaron, cambiaron toda su vida y no pudo esperar más para seguir tu palabra, palabras de eternidad. Estamos recibiendo el cuerpo del Señor. Los que siguen esta Eucaristía
y desearan comulgar espiritualmente, los invitamos a orar en comunión con toda la Iglesia. Señor, sé que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, pero no puedo recibirte sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, me uno todo a ti. No permitas, Señor, que me separe nunca de ti. Esta misa se está transmitiendo simultáneamente por todas las emisoras que integran Cadena 3 Argentina y por todas sus plataformas digitales. La misma será transmitida por Canal C a las 11 horas de hoy. Estamos en la parroquia Nuestra Señora de la Salet de Barrio Jofre Norte de la ciudad de Córdoba. La misa del próximo domingo 26 de marzo será, si Dios quiere, en la parroquia Anunciación de María. Sito en Río Negro 2156 de Barrio Parque Capital de esta ciudad de Córdoba. Te acercaste a una mujer, ella no se imaginaba que le pedía de beber. Su bondad tocó su alma, su humildad le hizo confiar. Le ofreciste el agua viva, un sinfín de eternidad. Samaritana, deja todo y te a contarle a los demás. Misionera de mujeres, misionera de verdad. Signos de amor hay en mi vida, con Jesús estás en mí. Sin misiones compartirte, hoy quiero decirte sí. Signos de amor hay en mi vida, con Jesús estás en mí. Sin misiones compartirte, hoy quiero decirte sí. Otro día tú llegaste, por fin a mi corazón. Encontrarte fue en mi vida, una luz que se encendió. Si mis manos aún no han dado lo que deberías dar, haz las tuyas que no paren hasta las que dan. Nuestro arzobispo, Monseñor Carlos José Ñáñez, invita a la misa que celebrará el día sábado 25 del corriente mes a las 11:30 horas en la Basílica Santo Domingo en honor a la Santísima Virgen María en el día de la Anunciación del Señor. Los esperamos. Oremos. Padre, alimentados en la tierra con el pan del cielo, anticipo de la eterna salvación, te suplicamos que lleves a su plenitud el misterio que se realiza en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Padre, dirige los corazones de tus fieles y concédeles generosamente la gracia de permanecer en el amor a ti y al prójimo, para llegar así a la perfección de tu ley. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos y hermanas, la celebración ha finalizado, podemos ir en paz. Gracias a Dios. Hermanos, hemos terminado la celebración eucarística. Ella es el inicio de una semana de entrega y trabajo
para hacer presente el amor de Dios en nuestras vidas y en las de nuestros hermanos. No sabemos cómo será, pero sí estamos plenamente convencidos de que el Señor estará a nuestro lado. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, desde la parroquia Anunciación de María, ubicada en calle Río Negro 2156, de Barrio Parque, capital de esta ciudad de Córdoba. Muchas gracias y que tengamos un hermoso domingo. Bajo el cielo una gran luz, de la montaña la sale, solo me abrieron los pastores, Melania y Maximín. Fue una tarde de esplendor, nunca se ha visto nada igual. Es una vela, señora, que le recuerdo venerar. En las alturas, en la tierra, paz a los hombres.